Vamos a comenzar a grabar entonces. Bueno, la sesión número 3 habla sobre campo de direcciones, isoclinas, trayectorias ortogonales y problemas de crecimiento de población. ¿Ya? Eso es lo que nos vamos a basar el día de hoy. Los objetivos principales, el primero son analizar el campo de direcciones e isoclinas de algunas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Cabe destacar que esta parte solamente la vamos a analizar, no la vamos a preguntar en la guía, ¿ya? Por un tema de que no tiene ningún sentido porque tiene que ver con gráficos, ¿ya? Pero sí es importante que lo conozcan y por eso es que lo vamos a ver, ¿ya? Luego viene determinar las trayectorias ortogonales de las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria y luego plantear y analizar problemas de crecimiento de población mediante una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Bien, bueno, un campo de direcciones. Hasta el momento nosotros tenemos ecuaciones diferenciales de la forma I' igual a f de t, i, ¿cierto? Tenemos que recordar que esta f de t, i en el fondo es una función. Sea la expresión que sea, es una función y por lo tanto tiene una interpretación geométrica bastante sencilla al parecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo le asigno valores a t y valores a y, lo que yo voy a obtener es un valor de f. La pregunta es, ese valor, cuando yo le reemplazo el t y el y acá, ¿qué va a significar? Del otro lado, del lado izquierdo, si se dan cuenta, aparece una derivada. Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué es la derivada de una función? La pendiente de la recta tangente en un punto. Muy bien. La pendiente de la recta tangente a una curva, ¿cierto? Y las pendientes pueden ser positivas, negativas o cero, ¿cierto? Si la pendiente es positiva es porque la recta es creciente, decreciente, horizontal. Es creciente. Decreciente. Y Creciente. Decreciente. Y si la derivada es cero es porque la recta es horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Que para cada punto t, i, que yo le voy asignando acá a la función, yo voy a obtener un valor distinto del i'. Y eso significa que voy a obtener valores diferentes de la pendiente para cada punto. Entonces, ¿qué pasa? Que para cada punto yo voy a dibujar pequeñas rectas que tengan ese valor de pendiente. Y al final me va a quedar un dibujo con puras pequeñas rectas de diferentes inclinaciones, ¿ya? Que va a indicar justamente la razón de cambio o la pendiente de la recta tangente a la curva. A ese dibujo se le llama campo de direcciones, como por ejemplo el que tenemos acá, ¿ya? Si ustedes se fijan bien, acá tengo el eje Y, tengo el eje T, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, elijo el 0,1, ¿ya? Lo reemplazo acá y lo que yo voy a obtener es el valor de la derivada. Y con eso voy a saber si es creciente o decreciente. Veamos un caso. Este campo de direcciones que está dibujado acá corresponde a esta ecuación diferencial de I a de t igual a k por i, exclusivamente cuando k vale 2. O sea, de I a de t igual a 2i. Por ejemplo, no sé si ustedes ven mi cursor, pero las líneas horizontales puntiagudas son el eje t, ¿cierto? En ese caso, el i, ¿cuánto vale en el eje t? Vale 0, ¿no? Vale 0. Si yo reemplazo el 0 en la ecuación diferencial, me va a quedar de I a de t igual a 2, porque k vale 2, por 0. ¿Y cuánto es 2 por 0? 0. Eso significa que la derivada vale 0. Y si la derivada vale 0, significa que las rectas son horizontales. Por eso, sobre el eje t tenemos puras mini pendientes de tipo horizontales. Si miramos arriba de ese eje, vamos a suponer que ese punto sobre el eje Y es el punto 0,1. O sea, cuando t vale 0 e y vale 1. Si y vale 1 y lo reemplazamos en la derivada, me va a quedar 2 por 1, 2. O sea que la derivada vale 2. ¿De qué signo es una derivada 2? Positiva. Por lo tanto, se dibujan rectas crecientes. Por eso acá arribita tenemos rectas de ese estilo, como subiendo. Pero solo dibujamos un pedacito de recta porque no queremos el total, queremos solo pedacitos de recta. Si tomamos el de arriba, vamos a suponer que el de arriba pertenece al punto cuando y vale 2. Cuando y vale 2, al reemplazarle la derivada voy a tener 2 por 2, 4. Eso significa que la derivada vale 4. Que la derivada valga 4 significa que la pendiente vale 4.
¿cierto? O sea, una pendiente positiva y más inclinada que la de abajo. Por eso es que las de arriba, la segunda línea de arriba, son más inclinadas todavía. Y así, a medida que yo voy aumentando el valor de Y, ¿qué va a pasar? Que va a ir aumentando la inclinación de las pequeñas rectas. Por eso es que así es la estructura de lo de arriba. En cambio, para el eje Y abajo, tenemos lo contrario, porque en el eje Y negativo, lo que voy a reemplazar acá, en el 2 por Y, van a ser valores negativos del Y, haciendo que la pendiente sea negativa. Por eso es que acá las rectas son decrecientes. Y de la misma estructura, mientras mayor es el número, más inclinada es. Y así es como yo puedo determinar entonces un campo de direcciones, asociándolo a cada punto del T, I que pertenece a la Q. ¿Se entiende más o menos cómo se hace? ¿O prefieren que lo hagan que haga un ejemplo en otro lado? Dibujado por mí, por ejemplo. Sí, profe, haga un ejemplo mejor. Ya. Pensé que era más me equivoqué. Me retracto. Ya, miren. Profe, esos campos son parecidos a lo que se ve en Electro, ¿no? Ah, sí. De hecho, los campos de direcciones se analizan en muchas áreas del saber. No, para que cambie esto, sí. Ahora sí. Ajá, se quedó pegado. Ya empezamos ya. Y ahí está. Ya bien. La ecuación diferencial era di a dt igual a 2 por i. ¿Ya? Entonces acá tenemos el eje y y acá tenemos el eje t. Por ejemplo, en este punto. Ese punto es el 0,0. O sea, cuando t vale 0 y cuando el i vale 0. En ese caso, ¿cuánto vale la pendiente? Entonces, si yo reemplazo el i acá, me va a quedar 2 por 0, 0. O sea, la pendiente vale 0. Por lo tanto, acá se dibuja una pequeña recta horizontal. ¿Por qué? Porque la pendiente es 0. Para cualquier punto en el eje T, el i siempre vale 0. Pues entonces aquí vamos a tener siempre rectas horizontales para cualquier punto en el plano. ¿Sí? Después vamos a elegir este punto. Este punto que está acá vamos a suponer que es el punto 0,1. ¿Por qué el punto 0,1? Porque cuando t vale 0, i vale 1. Entonces, si yo reemplazo acá, voy a tener 2 por 1, 2. O sea, voy a decir que i' vale 2. Eso significa que es una recta creciente. Entonces, acá vamos a dibujar rectas hacia arriba. Este punto que está acá al lado es cuando t vale 1 y el y sigue valiendo 1. Como la ecuación diferencial no depende de t, entonces el valor de t me da lo mismo. Eso significa que voy a seguir teniendo esa pendiente. Aquí lo mismo, 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 lo mismo. ¿Qué pasaría en este punto? Cuando i vale 2, o sea, el punto 0,2. Entonces yo reemplazo el i acá y voy a tener 2 por 2, 4. O sea que i' vale 4. Eso significa que también es una recta creciente, pero más inclinada que la anterior. O sea, acá voy a tener algo ahí, 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 ahí y ahí. Si elijo otro punto, el último es 0,3, va a pasar lo mismo. Pues voy a reemplazar el 3 acá, 3 por 2, 6, significa que la derivada vale 6. ¿Qué significa que la derivada valga 6? Que tengo una recta creciente, pero más inclinada que la anterior. O sea, ahí, 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 ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora tomara este punto? El 0, menos 1. Entonces, al reemplazar eso acá, voy a tener que i' vale menos 2. O sea, es una recta decreciente. Decreciente. Todo lo que son paralelas a él tienen el mismo valor de y. Ya, y si tomo el de más abajo, ¿qué va a pasar? Que va a ser también negativa, pero más inclinada. Pucha, no me sale el dibujo, pero por algo estoy hablando. Y si todo era más abajo, más inclinada todavía. Bueno, a esto se le llama campo de direcciones. ¿Se entendió ahora sí?
Sí, profe, ahí quedó súper claro, gracias. Esa es la idea. Bueno, la verdad es que los campos de direcciones tienen una utilidad bastante importante que la vamos a ver más adelante. Veamos otro ejemplo. Esa ecuación diferencial. Si ustedes se dan cuenta, en esta ecuación diferencial el campo de direcciones es totalmente distinto. Aquí dice, se muestra el campo de direcciones de la ecuación de I a de t igual a t menos 2i. Eso significa que el de I a de t viene siendo la pendiente, y para cada valor que yo le asigne al t y al i, voy a obtener un valor de pendiente distinto. Por eso acá, casi todas las rectas son, todos los puntos tienen rectas distintas, ¿cierto? Porque acá, como hay un t, ahora sí el t afecta a cada uno de los valores, ¿ya? Si ustedes miran acá, estas rectas que están como justo al medio son puras rectas horizontales. Esas rectas horizontales son así porque corresponden a la ecuación de la recta cuando la pendiente vale 0. ¿Ya? Cuando la pendiente vale 0, tengo la ecuación t igual a 2i, que es justamente la recta que se formaría si yo uniera todas esas rectas horizontales hacia arriba. Entonces todas esas rectas ahí son de forma horizontal. Y bueno, hacia abajo, cada una de ellas se va formando de acuerdo a lo que les dije, ¿por cierto? De acuerdo a asignarle un valor al t y un valor al y. ¿Se entiende? ¿O no? Si no se entiende, va a ser el dibujo. Sí, profe, y esa es la que queda como una línea perfecta. La que queda con una línea perfecta es cuando... ¿Es como el centro? Es una especie como el centro, sí. Esa es exclusivamente cuando el valor dependiente es igual para todos los valores de t, para el valor que yo le dé al t y le dé al y. Por eso siempre tienen la misma inclinación acá. En cambio, debajo de esa línea como perfecta que tú dices, si te das cuenta, ya las pendientes son distintas. Van variando de a poco. En el fondo, hacer un campo de direcciones es entregarle un valor al x, entregarle un valor a y, eso es un punto, y en ese punto yo dibujo una pequeña recta con el valor dependiente que me están dando. Eso es en el fondo un campo de dirección. ¿Ya? Sin embargo, los campos de direcciones también pueden ser acotados en un cierto sector, ¿ya? Por ejemplo, la ecuación diferencial de I a de t igual a raíz de t por i. Recién las ecuaciones diferenciales que yo dibujé, si se dieron cuenta, le hice en todo el plano IT. La anterior también fue en todo el plano IT. Pero acá, el primer dibujo corresponde justamente al campo de direcciones de la primera ecuación diferencial. ¿Alguien me podría decir por qué no se considera el segundo y el cuarto cuadrante? ¿Y solo se consideró el primero y tercer cuadrante? Porque el x y el y tienen que ser positivos. No, bueno, el t y el i tienen que ser positivos. Pero si el t y el i fueran positivos, entonces solamente se usaría el primer cuadrante. ¿Y por qué La eso? multiplicación de los Pero dos. hacer la multiplicación, po. Pero la El multiplicación. el TI tiene que ser positivo. Muy bien. ¿Cierto? Cuando hay una raíz, lo que está en el interior tiene que ser positivo. Entonces el t por i tiene que ser mayor o igual a 0. Eso significa que o los dos son positivos o los dos son negativos, que justo calza con el primer y tercer cuadrante. Entonces acá uno hace lo mismo, pues le empieza a asignar valores al t, al i, lo reemplaza acá, obtiene el valor de la pendiente y se van dibujando pequeñas rectas como se ven acá y acá. Y ahí tenemos el campo de direcciones de esta ecuación diferencial, de la primera. ¿Qué pasa con la segunda ecuación diferencial? Tiene una estructura mucho más rara que la primera. Porque la ecuación diferencial dice de I a de t igual a 1 partido por 1 menos t cuadrado menos i cuadrado. ¿Por qué tiene esa forma? A ver si alguien lo puede deducir, incluso de lo que está escrito. ¿Cómo? Repite la pregunta, me enredé. Repito la pregunta. ¿Por qué el campo de direcciones tiene esa forma? Por lo de la que está dentro de la raíz, por la restricción. Que Ya, eso pues, tiene que ser mayor o igual a 0. no. O sea, mayor a 0. ¿Mayor a 0? ¿Mayor o igual a 0? Mayor a 0, mayor a 0. Ah, tiene que ser mayor a 0. El hecho de que sea mayor a 0, lo que de abajo se transforma en esto, en t cuadrado más i cuadrado menor que 1. Si se acuerdan de la primera clase, cuando analizamos superficie en el espacio, que es más o menos la misma cosa, perdón, en cálculo 3, cuando vieron superficie en el espacio, si yo cambio la desigualdad por un igual, lo que yo tengo ahí es una ecuación de una circunferencia de radio 1, ¿cierto?
Y como es menor, significa que el sector donde se dibuja el campo de direcciones es en el interior de esta circunferencia. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces el campo de direcciones de esa segunda ecuación. Lo que les dejé acá es un link del GeoGebra que les permite dibujar campos de direcciones de distintas ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Se los dejo ahí más que nada por si ustedes que en algún momento la necesitan, y ahí tienen la herramienta. ¿Ya? Pero como les dije, esto no lo vamos a preguntar en la prueba, pero sí es importante que lo tengan presente. ¿Ya? Bueno, si ustedes se fijan bien, de estas líneas que están acá, yo puedo formar líneas continuas. ¿Ya? Si yo empezara a unir todas estas rectas, yo puedo formar líneas continuas. Esas líneas continuas se llaman isoclinas. ¿Ya? En el fondo, una isoclina es cuando f de t, i es constante. O sea, justamente cuando el valor de la pendiente toma un valor constante, que es lo que hacemos, lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, cuando yo quiero dibujar isoclinas, lo único que tengo que hacer es tener el campo de direcciones y luego empezar a unir las líneas. Y al empezar a unir las líneas, yo lo que tengo son estas isoclinas que tengo acá. Fíjense que las isoclinas son prácticamente las curvas solución de la ecuación diferencial. O sea, es una forma de determinar las curvas solución de una ecuación diferencial sin tener que resolverla. El problema es que no sé cuál es la ecuación de esas curvas solución, pero las puedo determinar. Por ejemplo, acá, yo dibujé este campo de dirección, o sea, dibujé esta ecuación diferencial en un campo de direcciones en el GeoGebra y me dio esto. Entonces, fíjense que si yo empiezo a unir las líneas, lo que empiezo a tener son estas curvas que están acá. Entonces, las líneas verdes vendrían siendo, ¿qué cosa? Las isoclinas de esta ecuación diferencial y, por lo tanto, las curvas solución de la ecuación que tengo acá. En el dibujo que yo hice acá... Profe, una consultita. Dime. En la diapositiva anterior, eso que decía al final, ¿a qué se refería entonces? Que decía que las isoclinas son paralelas a T, ¿o se refería solo al ejemplo de abajo? Sí, el ejemplo de abajo no. Ah, ya. Por ejemplo, yo ahora estoy dibujando isoclinas, uniendo justamente las rectas que se formaron. ¿Ven? Ese dibujo que yo hice de verde son las isoclinas. Y que corresponden a las curvas solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, como les dije, la isoclina y el campo de direcciones tienen mucha aplicación. De hecho, les acabo de dibujar esto. ¿Alguien sabe qué podría ser esto? ¿No son los vientos que hay como en el planeta o no? Tifones tal vez, no sé, algo así. Tiene que ver con los vientos que hay en ciertos sectores del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El movimiento de los vientos está dado bajo una ecuación diferencial y por lo tanto se puede predecir en cierta forma con una cierta exactitud porque las ecuaciones diferenciales que están asociadas al clima no duran para siempre, tienen una duración de máximo una semana. Entonces ahí ellos, por ejemplo, en base a la isoclina y el campo de direcciones pueden determinar este tipo de cosas, como por ejemplo saber dónde pueden haber mayor concentración de vientos, dónde van a haber turbulencias, etcétera, etcétera. O sea, aquí se ve la mayor aplicación que tienen las isoclinas y los campos de dirección, que no solamente es un concepto matemático, sino que también se ocupa en diferentes áreas del saber, como en este caso la climatología. ¿Ya? Y la climatología, al igual que lo demás, también se basa en ecuaciones diferenciales. Pero son ecuaciones diferenciales, como les decía, que se sacan cada cierto tiempo. No sé si ustedes saben, pero cuando ustedes ven en las noticias, no sé, van a ver ráfagas de viento y temperaturas el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y de ahí no dan más. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos que se utilizan para determinar temperaturas, ambiente o vientos, tienen una duración muy corta. Entonces, al tener una duración muy corta, todas las semanas se tiene que ir renovando la misma ecuación diferencial bajo ciertos datos que se van indicando. ¿Ya? Bien, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. ¿Todo bien, profe? Acá tengo mi perro, está molestando. ¡Ah, te vayas! Profe, ¿Ah?
Esto tampoco entra en la prueba, ¿no? No, pues. Ah, A ver, voy a volver a repetir, porque eso no les quedó claro. La sesión 3 no entra en la prueba. En la prueba entra solamente hasta donde yo dije que iba a entrar, porque para más remates se los dije antes de entrar, antes de esta semana. ¿Ya? O sea, esta No, sí. materia no entra en la prueba, entra después. Y la isoclina y los campos de direcciones no entra tampoco en la segunda prueba, porque si se dan cuenta, ya, chiquillos, dibújenme la isoclina y campo de direcciones de la siguiente ecuación diferencial. Vamos. La media cuestión, pues van al GeoGebra, colocan la ecuación, profe, ahí está la isoclina y los campos de direcciones. No tiene ni un sentido. ¿Ya? Por eso es que lo vamos a descartar de la prueba, pero sí, como les dije, es importante que lo sepan, porque como ya se dieron cuenta, no solamente tiene aplicaciones en las ecuaciones diferenciales como tal. ¿Ya? Pero ahora sí vamos a lo nuestro, a lo que nos conlleva, a lo que nos vuelve poderosos. Lo que vamos a estudiar también se llaman trayectorias ortogonales. ¿Alguien me podría decir de dónde viene la palabra ortogonales? No se peleen ya. Perpendicular. Lo Perpendicular. mismo que perpendicular, ¿cierto? Dos rectas son ortogonales o dos vectores son ortogonales cuando estas son. Forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Muy bien. O como dijeron ustedes, son perpendiculares. Una otra forma de decir perpendiculares. Lo que pasa es que para las curvas no hablamos mucho de perpendicularidad y hablamos más de ortogonal. Sin embargo, cuando dos trayectorias o dos curvas son ortogonales, cuando sus tangentes en un mismo punto son perpendiculares. Por ejemplo, acá tenemos curvas que son moradas hacia abajo y curvas que son moradas hacia arriba, representadas con dos curvas cualquiera. Entonces, en ese punto de intersección que se ve ahí, se dibujaron dos tangentes, una tangente que es hacia arriba y una tangente que es hacia abajo. Como estas tangentes son perpendiculares, entonces yo puedo decir que estas dos curvas son ortogonales. ¿Sí? Pregunta. Vayamos a las rectas. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando su punto de intersección genera un ángulo de 90 grados. Sí. La pendiente el tipo negativo de la otra. Muy bien. Cuando la multiplicación de las pendientes me da -1 en realidad. Por lo tanto, dos rectas son perpendiculares cuando la pendiente de una es la inversa multiplicativa y aditiva de la otra. Por ejemplo, si una pendiente vale 3, la otra tiene que valer -1/3 para recién poder decir que son perpendiculares. Bueno, aquí pasa algo similar. ¿Por qué? Porque recuerden que I', ustedes mismos me dijeron al principio, representa la pendiente de la recta tangente a una curva. Por lo tanto, si una ecuación tiene como ecuación I' igual a f de x, y, recordando que el I' es una pendiente, la otra pendiente tiene que ser de la misma estructura, pero con el inverso aditivo y multiplicativo. Por lo tanto, para yo encontrar una trayectoria ortogonal, lo único que tengo que hacer es que a lo que viene después del I', o sea, al f de x, y, invertirlo y colocarle un signo negativo. Y de esa manera yo puedo encontrar trayectorias ortogonales. Ahora, ¿cómo los voy a encontrar? En base a una ecuación diferencial. Y ahí es donde viene la pega, ¿ya? Pero aquí es lo importante. Para yo encontrar trayectorias ortogonales tengo que tomar ese f de x, y, darlo vuelta y cambiarle el signo, ¿ya? Importante, la ecuación diferencial tiene que estar escrita de esta forma. Y' igual a algo, para recién poder encontrar su trayectoria ortogonal, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, encontrar las trayectorias ortogonales de todas las parábolas con vértice en el origen y foco sobre el eje X. O sea, en pocas palabras, ¿cómo se llama? Una parábola que se abre o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuál era la ecuación de una parábola que se abre a la derecha o hacia la izquierda? Esta de acá.
y cuadrado igual a 4p por x. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que el x lo voy a pasar dividiendo al otro lado, entonces me va a quedar y cuadrado partido en x igual a 4p. ¿El 4 y el p son variables o son constantes? Constante. Ya, entonces lo que yo voy a hacer es determinar las diferenciales en ambos lados. La diferencial del lado izquierdo es un cociente, por lo tanto se usa la regla del cociente, ¿cierto? Línea fraccionaria, denominador al cuadrado. Derivada del de arriba, la derivada de y cuadrado es 2i, por el de abajo que es x, por di. ¿Por qué? Porque estoy diferenciando el de arriba. Menos la derivada del de abajo que es 1, pero con el de x que es su diferencial, por el de arriba que es y cuadrado. ¿Ya? Y la diferencial de 4p es 0. ¿Ya? Entonces ahora claramente para que un cociente me dé 0, lo de arriba tiene que ser 0. Hoy aquí me falta. Ah, no. ¿Ya? Entonces lo de arriba me quedó igual a 0. ¿Por qué ahí no dice y cuadrado? Silencio, hijo. Bueno. ¿Por qué no hay, en el último paso no dice y cuadrado? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué en el último? Bien, pues en el fondo lo que hice fue factorizar por el i. Por eso me quedó solamente eso. Entonces ahora, cállate, guaya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar. Entonces el i de x pasa al otro lado y vamos a formar la ecuación de i a de x. Ya. Vamos a ver. Ahí, déjate. Bien, entonces, esta ecuación que está acá, de i a de x igual a i partido por 2x, representa las ecuaciones asociadas a las parábolas. ¿Ya? Entonces, ahora lo que quiero es encontrar las trayectorias ortogonales a dichas parábolas. ¿Qué tenía que hacer yo con el i partido en 2x? ¿Se acuerdan? ¿Qué había que hacer con eso? Como la inversa, por menos 1. Invertirlo. Invertirlo Por menos con el signo negativo. Entonces el i queda abajo, el 2 queda arriba y con un signo negativo. Entonces mi pega ahora es encontrar esta solución de esa ecuación diferencial. Entonces si ustedes se dan cuenta, el i pasa multiplicando, el de x pasa multiplicando, como una ecuación de variables separables. Integramos, la integral del i es i cuadrado partido por 2. La integral del x es x cuadrado partido en 2, que con ese 2 se va. Entonces por eso me queda menos x cuadrado, más c que es la constante de integración. El x cuadrado que es negativo pasa al otro lado sumando, ¿cierto? Y me queda x cuadrado más y cuadrado partido en 2 igual a c. X cuadrado más y cuadrado partido en 2 igual a c. ¿A qué equivale? ¿A una elipse? Una elipse. Familia de elipses. Por lo tanto, las trayectorias ortogonales a la familia de parábolas es una familia de elipses. Y así es como pude determinar las trayectorias ortogonales de dicha ecuación diferencial. ¿Se entendió? ¿O alguien no entendió? Profe, ¿podría repetir lo último? No, me perdí un poco. ¿Dónde? Me decís lo último, pero hay mucho último. En la parte donde dijo de que la familia de las parábolas son las elipses, esa parte. Mira la última ecuación y dime qué representa esa ecuación. Una elipse. Ya, como hay un C, significa que no es una elipse, es una familia de elipses, porque para cada valor de C tú vas a tener una elipse distinta. ¿Cierto? ¿Qué te estaban pidiendo? Allá las trayectorias ortogonales de las parábolas. Entonces, ¿cuáles son las trayectorias ortogonales de las parábolas? Las elipses. Y en este caso, ¿qué características tienen esas elipses? Que tienen origen en el... que tienen centro en el origen. ¿Cállate? Sí, y eso se puede graficar. Sí, se puede graficar. Pero la gráfica no es muy bonita aquí. Okay. Pero por último, en palabras está bastante bien. Bien, entonces ahora, ustedes. Encontrar las trayectorias ortogonales de la familia de circunferencias de centro en el origen de coordenadas. ¿Qué les aconsejo? Planteen la ecuación de las circunferencias con centro en el origen, hagan la diferencial, encuentren la ecuación diferencial, la dan vuelta, resuelven la ecuación diferencial nueva y deberían llegar a eso, a una familia de rectas que pasa por el eje. ¿Sí?
Les doy 5 minutos y luego lo reviso yo en la pizarra. Voy a pausar el video y luego lo activo cuando revisamos, ¿ya? Desde ahora ya. Rápido de nuevo, ¿ya? La ecuación de la circunferencia con centro en el origen es esta que está acá, ¿cierto? Con R constante. Si la diferenciamos, entonces me queda esta ecuación 2x de x más 2y de y igual a 0. Despejamos el de y a de x, nos queda eso. Y para allá ¿cómo se llama? Las trayectorias ortogonales, recuerden que había que invertir esto y cambiar el signo, por eso queda y partido en x. Usamos variables separables, lo cual nos queda de y partido por y igual a de x partido en x. Integramos, nos queda logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x más c. A ese c le vamos a llamar logaritmo natural de c, para que, por propiedad del logaritmo natural, me quede logaritmo natural de c por x. Y como el logaritmo natural de y tiene que ser igual al logaritmo natural de c por x, entonces el y tiene que ser igual a c por x. En pocas palabras, estoy diciendo que si estas son las trayectorias originales, las trayectorias ortogonales vienen siendo esa recta, en pocas palabras. ¿Sí? Profe, ¿No? Bueno, y eso cuando pasó del menos x partido en y al y partido en x, ¿era para buscar una que fuera perpendicular? sí, pues. Acuérdate que esto es y' de esa curva. Y este es el y' de esa curva. Por lo tanto, si esta recta y esta recta, para que estas dos curvas sean ortogonales, la multiplicación de estas dos pendientes tiene que darte menos 1. Por eso si la primera era menos x partido por y, la otra tiene que ser y partido por x. O sea, se con ese y te queda menos 1. Chuta, estoy dibujando como el as, pero... Pregunta, ¿a qué les recuerda esto? Los que dieron electro. Campo magnético. Superficies que se llaman superficies equipotenciales, muy bien. Superficies equipotenciales son superficies que a la misma distancia tienen el mismo potencial, ¿ya? De ahí nace el concepto de superficie equipotencial, de encontrar superficies o trayectorias ortogonales. ¿Se entiende cómo se hace directamente? Sí, profe. ¿Sí? Ya. A ver si es verdad. Encuentren las superficies ortogonales de la ecuación x cuadrado más 3y cuadrado igual a 5. Ante Grenbach. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para determinar las trayectorias ortogonales a R? ¿Cuál es el primer paso de negociación? Derivar. Derivar. Ya, diferenciar. Entonces aquí me va a quedar 2x de x más 6y de y igual a 0. Entonces ahora tenemos que 6y de y es igual a menos 2x de x.
Se va ese con ese y me queda un 3. Entonces tengo I de I igual a menos X partido por 3 de X. ¿Cierto? Entonces, de acá tenemos que DI partido por DX es igual a menos 3, o sea, menos X partido por 3I. Eso significa que la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales va a ser 3I partido por X. Eso significa que voy a tener que DI partido por... ya da lo mismo, 3i igual a dx partido por x. Integramos, entonces me queda el logaritmo natural de 3i igual al logaritmo natural de x más una constante de integración que lo vamos a llamar logaritmo natural de c para que me quede logaritmo natural de xc. Oh, acá hay un error. Este 3 está acá afuera. Ahí sí. Ahí sí. Creo que eso era lo que me habían escrito en el chat, ¿no? A ver. Sí, ya. Bueno, este 1/3 sube, entonces me va a quedar el logaritmo natural. Me va a quedar el logaritmo natural de i elevado a menos 1/3 igual al logaritmo natural de x por c. Eso significa que i elevado a menos 1/3 es igual a c por x. Elevamos a 3, entonces nos queda que i elevado a menos 1 es igual a c por x elevado a 3. Entonces ahora i va a ser igual a, si invierto esto también se invierte, entonces me va a quedar c partido por x elevado a 3. Y ahí tengo la curva que representa las trayectorias ortogonales de la ecuación diferencial que teníamos antes. ¿Alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario. Difícil, fácil, intermedio. Profe, ¿de dónde sacó el i elevado a menos 1/3? Que me trajo un rato. Toda la razón. Ahí sí o no. Sí. Esa es la solución entonces. Era para ver si estaban atentos o no. Esa es la clásica del profe cuando se equivoca y no quiere asumir que se equivocó. Sí, pues como su compañero tiene toda la razón, pues no es negativo, entonces queda i igual a c por x cubo. Ahí sí. ¿Alguien me podría decir, oiga, pero el profe, ¿y el seno al cubo? Y la respuesta es... No. Es Constante, es constante. Una constante. Very well, Mr. Yo. Bien, chiquillos. Excelente. Sigamos entonces. Nos queda poquito. Esta parte de la materia no es tan larga, digamos. Bien. Crecimiento de población. ¿Cuál será la población PDT de una ciudad pasado una cierta cantidad de años? O sea, ¿cuántas personas vivirán en una ciudad después de 25 años? ¿Ustedes qué creen? ¿Aumenta, disminuye, se mantiene? ¿Qué creen ustedes? Aumenta siempre. Aumenta según el gráfico. Como el coronavirus. El coronavirus es un virus que aparentemente aumenta de forma exponencial. O sea, aceleradamente a lo largo del tiempo. También me podría hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál será la cantidad A de una sustancia radioactiva al ir avanzando en el tiempo? Recuerden que las sustancias radioactivas se empiezan a descomponer disminuyendo su cantidad. Eso significa que una cantidad radioactiva en vez de ir aumentando va disminuyendo. Bueno, estas dos preguntas están asociadas a un aumento o a una disminución de una cierta cantidad de población a lo largo del tiempo, a medida que aumenta o avanza el tiempo.
Por lo tanto, la función P de t y la función A de t se pueden representar en base a una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, que tiene que ver con una ecuación diferencial de crecimiento de población, está asociada a que la variación de la población es proporcional a la población. Entonces, ¿qué es lo que es una variación en el tiempo? Recuerden que una variación es la derivada. Entonces, si yo represento esa palabra, variación de la población en el tiempo, estoy diciendo que la derivada de la población respecto al tiempo es proporcional a la misma población, o sea que es igual a k veces una población. Si habláramos de la cantidad de sustancia radioactiva, una cierta cantidad de sustancias, si su variación en el tiempo es proporcional a la misma cantidad de sustancias, entonces se puede escribir mediante esta ecuación diferencial, de A de t igual a k por A. Entonces acá tenemos dos ecuaciones diferenciales. Cambia la P con la T, pero en el fondo es la misma ecuación diferencial. Pero los enunciados que tenemos arriba son distintos, porque en uno aumenta y en el otro disminuye. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la diferencia entre una y otra ecuación diferencial? Y la respuesta correcta es el signo de K. Cuando el signo de K es positivo, yo lo que tengo es un problema de crecimiento. Y cuando el signo de K es negativo, lo que tengo es un problema de decrecimiento, son problemas de disminución. Pero para yo poder ocupar este tipo de modelo matemático, lo que necesito es reconocer que la variación de la función es proporcional a la función. Eso es lo más importante. Usualmente, la solución de esta ecuación diferencial me da una exponencial. De hecho, si alguno de ustedes trabajara con biólogos y analizaran el crecimiento del virus, ¿cómo se llama el virus? Aquí era H1N1, más atrasado, del COVID, ¿cierto? Se darían cuenta que podrían quizás encontrar incluso una ecuación diferencial que represente cómo es el avance de este virus a lo largo del tiempo, ¿ya? Incluso podrían hasta predecir aproximadamente cuándo este debería ya terminar su proceso de expansión. Hasta el momento, al parecer, eso no es así y cada vez va a ir aumentando su valor exponencialmente. Todavía estamos como en la mitad del camino, que todavía queda harto. Bueno, ¿qué gracia tiene un problema de población o un problema en general de planteo en una ecuación diferencial? Un problema de planteo en una ecuación diferencial es en el fondo una PBI. El problema es que tengo que determinar una pregunta. Por lo tanto, tengo que entender la ecuación diferencial y tengo que aprender a interpretarla, ¿ya? Como por ejemplo, el siguiente enunciado. Dice, inicialmente un cultivo tiene un número P sub 0 de bacterias. O sea, yo voy a un cultivo y aquí hay P sub 0 bacterias, ¿ya? Dice, en T igual a 1 hora. O sea, desde ese momento pasó 1 hora y voy a volver a mirar y ahora me doy cuenta que lo que tengo son 3 medios de P0. O sea, que las bacterias aumentaron a razón de 1,5. ¿Ya? Porque 3 medios 1,5. Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias presentes en el tiempo, determine el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. O sea, yo sé que en 1 hora aumentó 1,5. ¿En cuánto tiempo aumentó 3 veces esa población de bacterias? Esa es la pregunta. Como es un problema de crecimiento poblacional, vamos a utilizar este modelo matemático de la función A de t igual a k por la función. En este caso, como es una población de bacterias, le vamos a llamar P a la población. O sea, la función P de t es la población de bacterias, ¿ya? Y el modelo dice que de P a de t es igual a k por P, ¿ya? Entonces, antes de utilizar los datos que nos dan arriba, yo tengo que resolver la ecuación diferencial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el fondo lo que yo tengo es un dp partido por p igual a q de t. O sea, el p lo pasa dividiendo y el dt lo pasa multiplicando porque es una ecuación de variables separadas. Sabemos que vamos a integrar, entonces la integral de dp partido por p es logaritmo natural de p y la integral de k de t es k por t más la constante integración c.
Y ya sabemos que si yo despejo P, me va a quedar lo del lado derecho como una exponencial de KT, y recuerden que SC se transforma en una constante delante de la exponencial. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial del modelo que yo estoy analizando es de esta forma. P de t igual a C por E elevado a KT. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿No hay duda? ¿Todo ok? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí. Ah, muy bien, gracias. Profe, Sí, pues por último, es que si se quedan callados, no sé si se me pegó el computador, no sé, ustedes saben que mi computador es más malo que yo. Bueno, entonces tenemos la función. Entonces, ¿qué tengo que entender? Tengo que entender que esta es una función que cuando yo reemplazo un valor del tiempo, obtengo el valor de la población de bacterias. Eso es lo que me está diciendo esta solución. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Yo sé que inicialmente el cultivo tiene un número P0 de bacterias. ¿Eso qué significa? Que cuando todo comenzó, yo tenía P0 bacterias. Pregunta, cuando todo comienza, ¿cuánto vale el tiempo? 0. 0. Pero, Entonces, si T vale 0, lo voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar P de 0. ¿Quién es P de 0? P sub 0, porque acá me acaban de decir que inicialmente tengo P sub 0 bacterias. Si me hubiera dicho que inicialmente tengo 80 bacterias, aquí coloco un 80. ¿Ya? Igual a C por E elevado a K por 0. ¿Por qué K por 0? Porque estoy diciendo que T vale 0. Entonces K por 0 es 0, E elevado a 0 es 1, entonces me queda que C es P sub 0. Por lo tanto, la ecuación asociada a mi modelo que representa a mi problema va a ser esta. P de t igual a P sub 0 por E elevado a KT. Hasta ahora estamos casi listos. Mi problema es el K. No conozco el valor de K. Lo único que sé que es positivo, y tiene que ser positivo, ¿por qué? Porque se supone que el número de bacterias está aumentando, no disminuyendo. Y acabamos de decir que K, si K es positivo, el problema era de crecimiento. Bien. ¿Qué más sé yo? Sé que cuando ha pasado una hora, ¿cierto? Cuando ha pasado una hora, mi número de bacterias es de 3 medios P0. Y aquí viene algo importante. Si yo digo que el tiempo está asociado a la cantidad de horas, todos los tiempos que yo voy a usar en mi problema tienen que estar en horas. Si yo le hubiera dicho en 30 segundos, todos mis problemas van a tener que estar en segundos, porque todas las constantes yo las voy a ir encontrando en base a esa unidad, ¿ya? Por lo tanto, si aquí el tiempo es de una hora, todos los tiempos que yo voy a encontrar, usar, lo que sea, tienen que estar en horas, ¿ya? Eso es algo importante que tienen que tener claro. Entonces, ya, cuando tengo P de 1, o sea, cuando el tiempo vale 1. Entonces, yo sé que cuando el tiempo vale 1, el número de población de bacterias es 3 medios P0. Por eso acá coloqué 3 medios P0. Igual a la fórmula, que es P0 por E elevado a K por T. Pero en este caso T vale 1, por eso me quedo elevado a K nomás. ¿Qué pasa con los PO? Se van los PO. Entonces me queda 3 medios igual a E elevado a K. ¿Cómo yo despejo K? Porque para despejar algo que está en una exponencial, aplico el logaritmo natural de lo que está al otro lado. Entonces me va a quedar que K es el logaritmo natural de 3 medios. Entonces el modelo que representa mi problema que estoy planteando va a ser PO por E elevado al logaritmo natural de 3 medios por T. Esta es la ecuación que me va a ayudar a encontrar cualquier valor de la población en un determinado tiempo. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando en qué tiempo mi población se va a triplicar. O sea, que el P tiene que ser 3 veces el P0, porque se triplicó el inicial. Y yo sé que eso es igual a la misma función que tengo acá, que es PO por E elevado al logaritmo natural de 3 medios por T. ¿Qué pasa con los PO? Se van los PO, entonces me queda 3 igual a E elevado al logaritmo natural de 3 medios T.
Como sabemos, para yo despejar algo que está en el exponente, tengo que sacar el logaritmo natural de lo que está al otro lado. Entonces, el logaritmo natural de 3 medios por t va a ser igual al logaritmo natural de 3. Y para despejar t, el logaritmo natural de 3 medios pasa dividiendo. Entonces, si ustedes en su calculadora colocan logaritmo natural de 3 dividido por logaritmo natural de 3 medios, eso da aproximadamente 2,72. Y como el problema tiene que ver con tiempo, ¿cuál va a ser la unidad de medida del tiempo? Las horas, que fue lo mismo que les dije de un comienzo. Hasta acá, ¿alguna duda? No, profe. O sea, la respuesta es, al cabo de 2,72 horas, la población de bacterias se va a triplicar. Y ahí está la respuesta. ¿Sí? Wendy. Bien, ¿hasta acá entonces alguna duda? ¿No? ¿Para poder seguir? No. Veamos el segundo caso. Dice, un reactor de cría convierte uranio 238 relativamente estable en el isótopo plutonio 239. Para quien no sabe lo que es un isótopo, isótopos son átomos que tienen el mismo número, la misma cantidad de protones, pero cambia su cantidad de neutrones. Esos son isótopos, ¿ya? Entonces el uranio se empieza a emitir energía transformándose en plutonio 239. Eso es lo que me queda, el plutonio 239. Dice, después de 15 años se ha determinado que el 0,043% de la cantidad inicial A sub 0 que yo tenía de plutonio se empieza a desintegrar o se ha desintegrado. Determine la vida media de ese isótopo si la razón de desintegración es proporcional a la cantidad que queda. Antes de hablar de qué es la vida media, vamos a analizar la ecuación diferencial. Si ustedes se dan cuenta, este es un problema de decrecimiento. ¿Por qué? Porque aquí el plutonio se empieza a desintegrar, o sea, se empieza a hacer más pequeño. Por lo tanto, el modelo que vamos a utilizar es el mismo que teníamos inicialmente. Solamente que aquí voy a colocar A porque aquí dice A, ¿no? Entonces, de A de T es igual a K por A. Resolvemos la ecuación diferencial, el A pasa dividiendo, el de T multiplicando, integramos, bla, 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 y llegamos a esa ecuación. A de T igual a C por E elevado a K por T. Listo. Dice que inicialmente yo tenía una cantidad A sub 0. Como dijimos recién, cuando hablamos de inicial, estamos refiriéndonos al tiempo igual 0. Por eso cuando T vale 0, A sub 0 me va a ser A0. Que es lo mismo de recién, pues se reemplaza el T igual 0, entonces me va a quedar que C es igual a A sub 0 y por lo tanto la ecuación se transforma en A sub 0 por E elevado a KT. ¿Sí? A tiene que ver con la cantidad de plutonio, ¿ya? Y dice que después de 15 años se ha determinado que el 0,043% de la cantidad inicial se ha desintegrado. O sea, del total, solamente el 0,043% se desintegró. Eso significa que me queda un 99,957% de plutonio, ¿ya? Aquí hay una diferencia con el problema anterior, porque acá tengo que utilizar el porcentaje que me queda, ¿ya? Ahora, el porcentaje que me queda está asociado al A sub 0. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es calcularle el 99,957% a la sub 0. Entonces yo sé que en 15 años, o sea que cuanto el tiempo vale 15, por eso que coloqué a 15, la cantidad de plutonio que voy a tener van a ser 0,99957 A sub 0. ¿Ya? Que así es como se calcula un porcentaje, se supone que ya lo saben. Y eso se iguala a la función que ya teníamos, que era A sub 0 por E elevado a 15K, porque en este caso el tiempo vale 15. Ojo, el tiempo ahora equivale a años, por lo tanto mi resultado va a estar escrito en años, ¿ya? Bien, entonces aquí se van los A sub 0, igual como lo hicimos al principio. Como quiero despejar el K, ¿cierto? El 15K me queda como el logaritmo natural de ese número decimal. El 15 va a estar multiplicando, pasa dividiendo y así encontré el valor de K. Al dividir eso, me da este número negativo, que el cual es lógico porque dijimos que cuando es un problema de decrecimiento, el K tenía que ser negativo. Y efectivamente aquí el K nos dio negativo.
reemplazamos en la ecuación original. Entonces tengo a de t igual a sub 0 por e elevado a menos, entonces yo clon por t. Listo. Hasta acá ya tenemos el modelo. Ahora vamos a responder la pregunta. Dice, determine la vida media de ese isótopo si la razón de desintegración es proporcional a la cantidad que queda. En castellano, ¿qué es una vida media? Una vida media es el tiempo que se demora una sustancia, o en este caso un material, en desintegrarse la mitad. Eso es una vida media, ¿ya? No es un promedio. Entonces, si yo inicialmente tenía A sub 0, yo lo que quiero encontrar es en qué tiempo voy a tener la mitad de ese A sub 0. Por eso acá coloqué un medio A sub 0. Que tiene que ser igual a la función que tengo acá, porque es A sub 0 por E elevado a menos, todo ese clon por T. Se van los A sub 0, me queda un medio igual a E elevado a menos 0,002 de ese número de ahí por T. Ya sabemos que para despejar un exponencial, el exponente va a quedar igual como el logaritmo natural de lo que está a la izquierda. Ese número va a pasar dividiendo ese logaritmo natural y esa división me da aproximadamente 24.174. Como calculé un tiempo, y el tiempo lo estamos usando en años, por lo tanto, se va a demorar 24.174 años recién en desintegrarse a la mitad la cantidad de plutonio. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, si se entendió, ahora a trabajar con este problema. Se utiliza el mismo modelo, ¿ah? En el sentido que, a pesar de que acá nos dice que son proporcionales, se utiliza el mismo modelo que los que hemos usado. ¿Ya? De hecho, les aconsejo que escriban el modelo primero. Cualquiera de las dos ecuaciones porque representan lo mismo. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Bien, ahí está el problema. 5 minutos para resolverla y luego la revisamos en la pizarra.
¿Cómo van? Bien. ¿Les dio o no les dio? A mí no, profe. Bien. Puede ser que me haya equivocado en la solución, ¿eh? Pero vamos a hacerlo de todas maneras para que vean cómo se hace. La voy a revisarla porque tuve que sacar una foto al enunciado. Dice, cuando se produce cierto alimento, se estima que n es el número de organismos en una cierta clase presente en el paquete. Entonces vamos a decir que n de t es la función que está asociada al número de organismos. ¿Sí? Y aparentemente el número de organismos va aumentando, por lo tanto, el modelo matemático que vamos a utilizar es el mismo de recién, de n de t igual a k veces n. ¿Qué tenemos que hacer primero? Resolver la ecuación diferencial. Por lo tanto, voy a tener dn partido por n igual a k por dt. Vamos a integrar, me va a quedar que el logaritmo natural de n es igual a k por t más c. Entonces significa que n es igual a c veces e elevado a k por t. n de t. Listo, ahí tenemos el modelo. Primera cosa importante. Cuando se produce un cierto alimento, se estima que n es el número de organismos de una cierta clase presente en un paquete. Ah, o sea que cuando t vale 0, yo voy a tener n organismos. Por lo tanto, si yo reemplazo acá, n de 0 va a ser igual a n, igual a c por e elevado a k por 0. Esto vale 1, por lo tanto voy a concluir que c igual a n. Eso significa que mi modelo matemático es n de t igual a n por e elevado a k por t. Primera fase, lista. Segunda fase. Dice, al cabo de 60 días, el número n ha aumentado a 1000n. O sea, que cuando t vale 60 días, eso significa que el tiempo está en días, ya el n de t aumentó a 1000n. Pero la función es n por e elevado a k por t. En este caso vamos a reemplazar el t por los 60. Entonces acá me van a quedar 60k. Se van los n, eso significa que voy a tener 1000 igual a 60k, perdón, 1000 igual a e elevado a 60k, por lo tanto 60k es igual al logaritmo natural de 1000
Y por lo tanto K es logaritmo natural de 1000 dividido en 60. ¿Alguno de los presentes, yo no tengo calculadora, me podría decir cuánto da logaritmo natural de 1000 igual dividido en 60? $0,1151. 0,11 51. Dame unos dos números más. 29, ¿Ya? 25. De ahí no. Aquí, ojo, que mientras más decimales ocupen, más exacto es el resultado. Por eso está así. Listo. Entonces, hasta ahora, mi modelo matemático se va a transformar en lo siguiente. Entonces, n de t va a ser igual a n por e elevado a 0,11512925 por t. ¿Cierto? Bien. Sin embargo, la pregunta dice, sin embargo, el número 200n es considerado como límite saludable. ¿A cuántos días después de elaborado vence el alimento? O sea, yo sé que el alimento vence cuando n... el alimento vence cuando n de t vale 200n. Entonces vamos a reemplazar acá. Entonces tengo 200n igual a n por e elevado a 0,11512925t. Se van los n, entonces ya sabemos que 0,11512925t es igual al logaritmo natural de 200 y por lo tanto ese número pasa dividiendo. ¿Me podrían decir cuánto da eso? $46,020. 46,02 días. Y ahí está la respuesta. Entonces el alimento a los 46,02 días tiene los 200n. O sea, en castellano, a los 46,02 días el alimento vence. ¿Se dieron cuenta? Bueno, en general, en la guía de ejercicios no solamente aparecen problemas de crecimiento, aparecen otro tipo de problemas, pero que se les plantea la ecuación diferencial. Por lo tanto, la estructura de trabajo es la misma. Tienen la ecuación diferencial, la resuelven, obtienen la función que yo estoy buscando y luego voy reemplazando los datos que me dan dando para luego responder a la pregunta. Siempre hay que hacer eso, en pocas palabras. ¿Sí? Bien. Y eso sería